Sonidos del desierto. Las melodías del norte de Chile hacen eco en el arte. Conocemos las reflexiones detrás de creadores y creadoras que habitan los distintos territorios de un desierto que está lleno de vida y de música. Este programa es financiado con aportes del Fondo de la Música 2021 entregados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que se realiza desde la comuna de Caldera, en la costa de Atacama. Mi nombre es Daniel Campos y junto a mi compañera Tania Muñoz les queremos saludar en esta emisión del podcast Sonidos del Desierto. Así es, querido Daniel. Este programa da espacio a artistas dedicados a la música en todo el norte de Chile, un territorio que parece hostil y sin vida, pero que al contrario es amable y tiene mucha música que regalarnos. Hoy nos acompaña un músico muy interesante. Así es, hoy día estamos con Geri Lane. Geri Lane ha hecho gran parte de su carrera en Copiapó. Con intervalos entre Santiago y La Serena, Geri es parte de diversos proyectos musicales, asociándose con músicos de renombre nacional e internacional. Si bien es parte de bandas muy conocidas como Gualitroques y Mal de Pampa, hoy lo convocamos para hablar de su trabajo personal que lo ha catapultado a crear bandas como Los Enemigos, un rol de compositor e intérprete que alterna con su docencia en música y que lo lleva a presentar en el último tiempo su producción EP Canciones Bajo la Niebla. Hola Geri, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Sonido del Desierto. Gracias a ustedes por considerarme. Bien. Oye, mira, para empezar al tiro con las preguntas, quería saber cómo nació tu relación con la música. Al hueso. Al hueso, compadre. Vamos directamente. Mi relación, de chico, no tengo muchos como recuerdos concretos, sino que básicamente estudié en el Liceo de Música. De chico que aprendí música, al parecer no me costaba, entonces como que me gustó. Y siempre como que lo que no me cuesta siempre gusta, entonces, o sea, lo que te sale fácil siempre gusta. Entonces fue como, Y me acuerdo que después con un amigo en el barrio, Francisco Aguirre, que es donde vengo, un día yo iba pasando por fuera de su casa y estaba tocando guitarra eléctrica. Nunca me olvidé, estaba tocando Fly Away de Lenny Kravitz. Perfecto. Y fue como... Y dije, oye, ¿por qué está metiendo? Y me entré a su casa y como era barrio, así como que tú entrabas ya a la casa, no decía ya algo, así. Pum, oye, tú, man, ¿qué te haces? Mira, me regalaron una guitarra. Y ahí empezamos a tocar guitarra con él. Y de hecho todavía somos amigos. Y ahí yo dije, no, esto, por aquí quiero... Porque, claro, estudiaste en el Liceo de Música, que es un gran semillero de artistas de acá de la ciudad, de la región. Familiares, amigos. La música viene netamente por una cosa pedagógica. Sí, o sea, familiares, no, nada. Soy el primer músico y por ende también en algún momento fui odiado por eso. ¿Cómo no voy a ser el abogado? No. Oveja negra, ¿no? Claro, no, muy negra. Pero después fui aceptado. Pero en un comienzo no. El talento dio ahí, dio la gracia. Catete. Bien, la perseverancia, ¿no? Sí, llevaba mi idea yo. Sí. Amigos, sí, pues tengo amigos más grandes que... Este amigo que te cuento es mucho mayor que yo. Él no se dedicó a la música, pero sí fue una gran inspiración, una gran motivación. Mi hermano también, que tenía nexos con la música. Y después en Santiago, cuando me fui a vivir para allá y a estudiar... allá conocí un sinfín de gente bacán. ¿Qué año te fuiste a Santiago? El 2007. ¿Cuánto rato estuviste allá? Llegué este año. Wow. O sea, igual tuve un rato, entre el 2007 hasta ahora, tuve 4 años acá. Perfecto. Me vine a trabajar y a pensar que podía, me fui, no. Ya. Súper. Oye, Geri, cuéntanos un poco. ¿Cuáles han sido tus influencias en esta carrera musical que decidiste empezar de manera muy autónoma en tu vida? ¿Qué te ha influenciado? ¿Qué es lo que te estimula? En términos creativos también. En términos creativos,
Bueno, para hacer música hay muchas ramas, o sea, tú podís componer cualquier cosa, podís escribir y como que hoy en día yo me siento mucho más identificado con el formato de la canción, como de escribir una letra, ponerle un par de acordes y tratar de generar una melodía bonita encima. Como que esa es como muy tradicional, no soy muy amigo de lo moderno, aunque igual ocupo la tecnología, pero siempre en torno a eso, a la canción. Y creo que me gusta mucho más allá de la música, más allá de quizás encontrar como el acorde diferente, me gusta mucho lo que es el tema de encontrar la temática diferente de canción. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho el Cristóbal Briceño que le canta a los perros de la protesta, por ejemplo. Como el loco se detuvo a mirar a los perros y hizo una canción. Entonces y trato de hacer el mismo ejercicio, como de buscar siempre algo distinto, no sé, a la Hanji Funko Pop que tienen allá le voy a escribir una canción quizás. Dentro de la simpleza. Claro, buscar algo sencillo pero igual intenso. Y siempre como de una manera real, no me gusta mucho, por ejemplo, lo que hablábamos recién fuera de micrófono, de la ley Rosenthal, porque se le nota su sobreactuación de mensaje, o sea, no hay una intención de verdad de querer comunicar o decir algo, ahí hay una actitud un tanto oportunista de ella, entonces eso como que trato siempre de no que es la adaptación de un discurso finalmente a la música y no como lo propones tú, que es a partir de generar un discurso, una observación desde la simpleza o lo complejo desde lo que estás observando. Claro. A eso armonizarlo musicalmente, Sí, ya igual es claro, distinta sí, algo el más, proceso. Básicamente puede ser lo que sea, pero siempre que sea algo real tuyo. O sea, si te dio pena algo, puta, refleja la pena, po. O si te dio alegría, ¿cachai? No hagáis, o sea, en verdad si lo pueden hacer, o sea, yo no lo haría, hacer una canción para caer bien, no, ¿cachai? Nunca me iría a poner nunca quedar mal con nadie, como dice Jorge González, ¿cachai? Pero siento que hoy en día hay un gran porcentaje de artistas queriendo caerle bien a la gente, ¿no? Un momento en que me di cuenta de eso fue como chuta, man, no voy a poder vivir de la música a menos que... ¿Y qué es lo más rentable en lo que se puede trabajar, así fríamente hablándolo, así neoliberalistamente hablándolo? ¿Qué es lo más rentable cercano a la música? Enseñarla. Ya, seamos profe. De primero obviamente no... Fue como... pero... No, después te terminás encantando con los cabros chicos. Mira, de hecho, hoy día una niñita me pasó esto, súper aculpada. Una carta. De cumpleaños. Una carta de cumpleaños para Jerry Lane. ¿Qué te crees? ¿Cachai? ¿Ah? Y mi cumpleaños fue el otro día, entonces me la pasó un poco con culpa de que por favor la perdonara Por el atraso. por no haberla pasado antes. Qué lindo, ¿Cómo po. queréis que yo me siento con esto? No, pues pagado. 3 veces pagado. ¿Cachai? Sí, pues ¿cachai? Entonces como que ahí tú decís, puta la wea linda. Y pucha, Es un básicamente, gesto. ¿cachai? Básicamente, o sea, no era lo que yo quería, pero sí me hace muy feliz. Después de este hermoso momento y emotivo, vamos a ir con una canción de Los Enemigos, Sí. una agrupación que hay colaborado, que Es- toca guitarra y canta ahí, Y compuse las canciones y de todo el compuso la disco. canción. Buenísimo. Es mi grupo, claro. Este O sea, suena como cabrón mi grupo. Pero fue el grupo que lideré por mucho tiempo, que trabajé con 4 personas que hicimos un bonito disco. Perfecto, En entonces verdad, nos fuimos 4 personas, fueron muchos más, pero eso. vamos con Los Enemigos y la canción Las Carreteras. Otra vez pensando en escapar, con los bolsos llenos de bacterias. Sube un poco la velocidad, te sorprenderán las carreteras. Que viejas y solas están. Deberías poner atención a los ruidos que hay en tu cabeza. Sácate los lentes de sol. Acomoda
Escuchábamos al grupo Los Enemigos con la canción Las Carreteras, con nuestro invitado Jerry Lane del día de hoy. Vamos a seguir con las preguntas con Jerry. Quería saber si existe alguna relación entre tus composiciones musicales y el territorio que habitas, ya sea el desierto de Atacama o sus ciudades, o incluso tu periplo por Santiago. Sí. Como les decía recién, pues trato de siempre mantener como una realidad a donde estoy. Y justamente el tema de las carreteras pertenece al disco de Los Enemigos, que es un disco conceptual que se realizó en base a, conceptual a 5 conceptos, ¿cierto? Que se desarrollaron sobre lo que es el ser humano y sus errores. Y uno de esos es las carreteras. De hecho, las carreteras es el tema quizás más representativo de la obra, que trata sobre que esa carretera, la canción habla como de esa carretera, básicamente como de ese camino que uno avanza, sea por donde sea que avanza, y uno puede hacer un montón de cosas que a lo mejor no le va a decir a nadie, uno lo puede ocultar o lo puede disfrazar, pero el paso que diste siempre va a quedar marcado, ¿cachai? Y eso no lo podéis borrar, ¿cachai? Entonces de eso se trata las carreteras, como de, básicamente en una parte dice, ¿cómo le dice? Te sorprenderán las carreteras que viejas y solas están, ¿cachai? Están ahí, no hacen nada, pero te ven. O sea, donde sea tú pases, te ven, ¿cachai? Y obviamente ese imaginario viene de la carretera, principalmente de la carretera de Copiapó a Vallenar, cuando era una vía, ¿cachai? Que era una recta, una maldita recta. Eterna. ¿Cachai? Una vía, ¿cachai? Una sola vía. De hecho, en el 2016 tuve la chance de ir a tocar a Buenos Aires con otro proyecto y nos fuimos manejando, me fui manejando yo. Y de Santiago a Buenos Aires. Y de Mendoza a Buenos Aires era lo mismo, una recta gigante. Pero eran 1000 kilómetros y aquí son 140 y algo. Ahí eran 1000 kilómetros y era como que todo alrededor le decían las caras, esto es como ir de Copiapó a Vallenar, les decía yo. Pero 10 veces. Claro, 10 veces más largo. Sí, Buenísimo. wow. O sea, sí, pues te inspira lo que vives. Claro, justamente. Por ejemplo, después la canción que viene, Mío a la altura, es un reflejo también como de un... No, esa canción no tiene tanto territorio, pero sí hay una que tiene mucho territorio de un... Bueno, en marzo voy a estrenar un segundo disco solista. Y las canciones que van a salir en este disco solista las compuse el 2020 forzadamente viviendo en Coquimbo. Por la pandemia me tiró para allá, terminé en Coquimbo y ahí me encerré y escribí canciones. Oye, Jerry, yo quiero, con todo el detalle que nos contabas en el bloque anterior de tu estudiante que te hizo un gesto muy hermoso para celebrar tu cumpleaños, y desde tu rol también como profesor, desde el enseñar la música como un sistema de sobrevivencia, porque es eso también. ¿Qué le dirías tú a un consejo o recomendación a todas estas nuevas generaciones que tienen un interés por la música? Desde tú que puedes observar todo un proceso pedagógico con niños o jóvenes, ¿qué consejo le darías a nuestras audiencias que son más jóvenes y que están interesados y también quizás puedan provenir de alguna realidad similar a la tuya, de haber crecido en un lugar así o haber tenido que pasar por otros momentos? Sí. Difícil igual porque hoy en día yo siempre digo que las nuevas generaciones la tienen muy clara. Como que no sé, como que me da un poco de pudor, a pesar de que soy profe, mucho, no, pero es que tenés que hacer, a mí me da un poco de pudor como aconsejar a la gente. Porque siento que no soy quien para decir lo que tiene que hacer, por más adolescente o a lo mejor que sean, pero igual siempre trato como de hacerlo, pero siempre dejando en claro que es con respeto y, claro. ¿cachai? Pucha, que sean obstinados, y que muchas veces, por ejemplo, me ha pasado ya yo tengo 10 años trabajando ya de profesor, entonces muchos alumnos han salido ya y me ha pasado que por lo menos con 2 alumnos que se han metido a otras carreras y al año y medio las dejan y se van a estudiar música. ¿Cachai? Porque es como, loco, ya, yo no quiero esta weá. O sea, como que el loco lo único que quiere es salir de su clase de álgebra para llegar a su casa y tocar. ¿Cachai?
Entonces como que, puta loco, dale, pues, si Persigue tu sueño. de hambre no te vayas a morir, esa weá es mentira, loco. Sí. ¿Cachai? Esa weá es una weá que nos metieron en la cabeza desde chico y nada, no te morís. Es un gran consejo. Po. Sí, es un gran absolutamente. consejo. Yo sé que las generaciones más nuevas, sobre todo la escena urbana, trap, hip hop, las tienen súper claras. El marketing de ellos no tiene pudor. No hay un pudor como quizá en otras generaciones que era como, no puedo vender mi música. Sí, y el otro punto que también es un punto que a mí me generó mucha frustración y incluso después esa frustración se transformó en un poco de resentimiento hacia algo o hacia alguien, es el tema de la jerarquización artística, ¿ya? Pero por lo menos en mis tiempos había una jerarquización y una sectorización de los tipos de música. A mí desde chiquitito me enseñaron que la música docta y la música clásica estaba acá arriba y el resto de la música, o sea, rock, pop, todo lo que ustedes se puedan imaginar, que es lo que escucha el común de la gente, ¿cachai? Era inferior. Sí. ¿Cachai? Yo vi cómo retaron a compañeras y compañeros que eran cantantes líricos por andar cantando canciones de Mama Soul y los retaban porque iban a perder la técnica. Por ejemplo, esto es muy paradójico. A mí no me prohibían tocar rock en el colegio. Y yo, séptimo básico, con dos amigos, teníamos un tributo a los prisioneros y amábamos a los prisioneros, tocábamos a los prisioneros. Y nunca me voy a olvidar el reto que me dieron, casi me suspenden y todo. Y ahora tenemos lección de música haciendo sinfónicos con Claudio Narea. Entonces, como, bueno, menos mal que cambiaron. Por eso digo, ¿cachai? Ojalá haya cambiado, pero en mis tiempos fue muy terrible. Entonces fue como que básicamente yo tenía que esconderme a tocar guitarra en la lección de música. Pero yo tocaba fagot, que es un instrumento clásico. Ya, me encantaba el fagot. De hecho, cada vez que lo veo es como me genera algo de nostalgia. Nunca pude tener uno porque eran carísimos. Pero literalmente yo me tenía que esconder para tocar guitarra. Entonces era como... Y después cuando, claro, yo crecí en Santiago, me di cuenta que aquí estaban, pero fuera del tiesto totalmente. Entonces... eso, que no se dejen de repente apabullar por el discurso de la vieja escuela, de que yo nací antes, de que tú soy un cabrón chico que está recién partiendo. No se trata de eso la wea, ¿cachai? Yo he aprendido muchas cosas de gente más vieja que yo o de gente más joven que yo, ¿cachai? La edad no es un determinante para poder dedicarse a aprender o a hacer música. Exacto. Entonces como que les valga verga lo que alguien le venga a decir por cuestiones de tiempo o por clasificación. Ni siquiera es clasificación, es estratificación musical, ¿cachai? Es un dogmatismo. Exacto, Sí, terrible, totalmente. terrible. Entonces como que yo así como, loco, así, y ahora le hice música, hace conciertos de los prisioneros. ¿Cachai? Espero que haya sido porque cambiaron a la directora, quizás ahí cambian las cosas, pero en mis tiempos no era muy amigable eso. Quizás más sectario incluso. Sí, Anacrónico. Sí, O sea, total. Estamos en una época de Spotify, podemos escuchar lo que queramos, Cuando se en el nos momento cante, que queramos. Entonces, Sí. qué mejor que la mezcla de sonido. Qué hermoso. Oye, y nos vamos a ir con una canción de Jerry Lane. Perfecto. Esta es Miedo a las alturas. Me gusta ir retrocediendo.
El 5 de enero de 1859, la guerra estalló en Chile. No estalló contra otro país, sino que los pobladores y empresarios de Atacama se aburrieron de los abusos desde el gobierno conservador de Manuel Montt y decidieron levantarse en armas para reformar el país, cambiando la constitución y la forma de distribución del poder. Un estado liberal, laico, federal, que entregara más autonomía a los territorios del país y además pidiendo hasta educación de calidad. Si bien los empresarios tenían claras intenciones de controlar de mejor forma sus negocios reformando el Estado, también existía un sincero clamor popular. Toda una facción de los movilizados lo hacía en rebeldía a los abusos. Se organizaron como un ejército y avanzaron hacia el sur esperando arribar a la capital Santiago, forzando así los cambios exigidos. Todos ellos liderados por el caudillo local Pedro León Gallo y los Mata, una familia de intelectuales copiapinos. Solo llegaron hasta La Serena, luego de haber tomado ciudades y provincias. Allí fueron derrotados por el ejército chileno. Esa gesta tenía música de fondo, el himno llamado La Constituyente, que exultaba la batalla. El investigador en historia Rodrigo Salaquet nos explica por qué desapareció. Cuando la revolución es derrotada, todos los símbolos que tenían que ver con ella son destruidos. Recuerda, los pesos constituyentes son fundidos y en este caso la partitura constituyente, las que se encontraron fueron proscritas y destruidas. Una música que se compuso para esa gesta, pero de la que se extraviaron todas las copias luego de la derrota de las huestes atacameñas. Solo quedó el registro de la canción, cuya letra escrita por el militar Arturo Arancibia se imprimió por la época a modo de panfleto que apoyaba las ideas revolucionarias. Pero de la partitura compuesta por Enrique Vilet, ni rastro, solo especulaciones. Así fue hasta los años 2000, cuando Rodrigo Salaquet la encuentra nuevamente en un oscuro archivador de Santiago. Historiadores antiguos decían que era como la marsellesa, escribían en sus textos que era como la marsellesa del norte, la marsellesa copiapina. Entonces todos pensaban que seguramente la composición musical tenía esos mismos acordes como la marsellesa. Y así quedó hasta que en el transcurso de mi investigación para magíster de la Universidad de Salamanca la encuentro en la Biblioteca Nacional. Esta única partitura que había y que sobrevivió a la Constituyente. A los 150 años del aniversario de la Revolución Constituyente se realizó un evento en conmemoración en la capital atacameña. En esa ocasión se efectuó un homenaje con alguien caracterizado de Pedro León Gallo, donde distintas autoridades y organizaciones civiles de la ciudad recordaron el conflicto. Para esa ocasión, los profesores Morales y Salfate de la ciudad prepararon una presentación, donde, después de 150 años, la Constituyente volvió a sonar en la Plaza de Armas de la ciudad. La canción fue interpretada por un coro de estudiantes de distintos colegios de la ciudad. Después de 150 años tocan de nuevo la Constituyente en la Plaza de Copiapó y el coro de música y todo. Entonces fue un momento extremadamente emocionante para todos los que estábamos presentes, porque tú comprenderás que cuando se termina la revolución, la gente después todos dicen, no, si yo no participé, porque bueno, además hemos estudiado los juicios que se le hacen a los tipos que son presos después, y todos niegan los cargos, y todos dicen que participaron obligados. Si no participaban en la revolución lo iban a matar. Entonces todos después reniegan de la cuestión, la partitura es quemada, alguna, qué sé yo, tal vez alguna escondida, destruida, y quedó solamente esta. Y nunca más se volvió a tocar, nunca más se escucharon esos acordes, nunca más se escucharon esos coros. Y después, como te digo, en ese aniversario de los 150 años en la plaza, después de 150 años volvimos a escuchar cómo sonaba realmente, cómo sonaban los coros, cómo sonaba la musicalización, y nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con la marsellesa,
Hoy podemos encontrar en YouTube una versión de este tema interpretado por la compañía de ópera Chañarcillo el año 2019, tema registrado en la Casa Museo Manuel Antonio Mata de la ciudad, con motivo de los 160 años de la Revolución Constituyente. ...150 años de silencio para esta melodía que se perdió en el desierto y su historia. Desde Tierra Culta te invitamos a reflexionar sobre nuestro origen, sobre nuestras vivencias y nuestra comunidad desde la música y su historia, preguntándonos por todas las reivindicaciones que siguen pendientes aún hoy, con un Estado que sigue siendo centralista. Sonidos del desierto. Las melodías del norte de Chile hacen eco en el arte. Conocemos las reflexiones detrás de creadores y creadoras que habitan los distintos territorios de un desierto que está lleno de vida y de música. Este programa es financiado con aportes del Fondo de la Música 2021 entregados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ahí pasaba la canción Miedo a las alturas de Geri Lane y nuestro colega, el periodista David Ortiz, con esta cápsula. ¿Qué te pareció la cápsula de David Ortiz, Tania? Muy interesante, y les recuerdo, si es que les gustó, la quieren volver a escuchar, nos pueden visitar en nuestra web www.revistatierraculta.cl o en Spotify nos pueden encontrar como podcast Tierra Culta Atacama. Ahora nos vamos con otra canción de Geri Lane. Vamos con Todos los días.
hacen más lentos, están lejos. Repetías que sería bueno que yo también las comiera y que te guardara para otro momento. Así te llevo, así te guardo. Espejo que me refleja todo lo bueno que hiciste de mí. Todos los días se hacen más lentos, están lejos. Todos los días se hacen más lentos, estando lejos. Ahí pasaba Todos los días con Geri Lane y hemos llegado a la parte más triste del programa, que es despedirnos. No olviden seguirnos en nuestras redes, como nos señalará mi compañera Tania Muñoz. Así es, nos pueden seguir en Instagram, Facebook y YouTube como Revista Tierra Culta Atacama y Revista Tierra Culta México, y en Spotify como Podcast Tierra Culta Atacama. Geri, te dejamos micrófono abierto para que puedas darnos comentarios, tus redes sociales, dónde encontramos tu música, descargos, cualquier comentario que sea relevante para dejar en este programa. Ya, ahí voy. Se soban las Mira, manos. primero, claro, hablar que tengo harto material en las plataformas de música. No me gusta decir solo Spotify porque conozco gente que ocupa iTunes. Incluso dicen que Tidal es como mejor por una cuestión de calidad. No lo he probado, pero claro, en las plataformas de música tengo mi disco solista que se llama Canciones Bajo la Niebla, donde sale medio a las alturas de todos los días. Tengo el disco de Los Enemigos que hice con Juan Araya, Fernando Ruiz, Mauricio Cubillos, Jan Roja, Sebastián Herrera, un montón de gente que también está en Spotify. Ese es muy particular porque si ustedes buscan Los Enemigos les sale una banda española de los años 90. Tienen que fijarse en Los Enemigos que tienen la llamita roja. Súper. Sí, de hecho, cuando subimos el disco de Los Enemigos, se subió como que fuera el disco de la banda española. Fue brígido. No, Sí, qué lata. Fue cuático. Tuvimos que solucionar. Al final lo solucionamos, logramos separar las cosas, pero quedó como disco nuevo del. Y eso igual fue bueno porque mucha gente en España no lo escuchó. Pero fue sin querer queriendo, fue brígido. Qué buena promoción. Qué buena promoción. Sí. Bueno, también toco y soy miembro activo de los Gualitroques también. Y también, bueno, a esta altura ya se va a saber, también estoy participando en Maldepampa como guitarrista y metiéndome en temas compositivos de la banda de Pampa. Y otra cosa que les quería decir es que, bueno, no acostumbran a decirme Geri, generalmente la gente me dice Eri, pero no me molesta porque, o sea, si hubiese dicho Henry o Harry, no, cabrón, pero Geri se entiende igual, pero es generalmente la gente, o sea, mi nombre es Eri, mi mamá me puso Eri. Perfecto. Pero si me dicen Geri es como, de hecho, primera vez que me dicen tanto Geri, que siento que igual me tengo que acostumbrar porque como que igual
Pero no es primera vez. No es primera vez. Ya. No, Ya. es novena vez, pero... Pero no está Es bien. que le da toda la onda. Sí, te iba Eri a decir al comienzo y dije, no, ¿para qué? Porque- Igual Soltar. invitamos a Eri. El programa es de Eri Lane. Sí, y bueno, también quiero contar que el año pasado estuve trabajando en estudios del Chañar con mi amigo Carlos, con hartos músicos de acá, con la Piel Salas, con Max Paredes, con Miguel Araya, con Fabián Droguet, y grabé un segundo disco que se llama Ostracismo. El disco va a salir ahora en marzo, pronto va a salir el primer single, que va a ser con videoclip y todo bien monono. Bacán. Y es un disco de 9 canciones con letras 100% pandémicas. Wow. Y eso, va a salir pronto, ya está. De hecho, podría sacarlo mañana, pero ¿para qué? Más marzo. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces en marzo con Eri Lane, ¿cierto, Tania? Así es. Atentos también. Nos mencionaste Mis redes tus redes sociales, claro, para poder seguir. Lo que más noticias. uso en mi música es mi Instagram, que es eri.lane, HERY.lane. Perfecto. No solo, y bueno, Spotify, YouTube, iTunes, pero como la que más ocupo personalmente es Instagram. Facebook no lo ocupo, o sea, lo ocupo, pero no en ese contexto y no ocupo nada más, la verdad. Perfecto. Superbién. Entonces ya saben dónde encontrar a Eri Lane. No Jerry Lane. Aunque yo lo conocí como Jerry Lane. Sí, pero no y ahora importa. lo conozco como Eri Lane y me caen bien los dos. Me caen bien las dos personalidades, a mí también. La verdad es que Jerry es como para la noche. Después de 3 piscolas soy genio. No, es que es como el blusero. A mí me suena como un nombre más blusero, no sé por qué. Ya. Lo vinculé así como guitarra, musiquita Sí. más rock. Y el otro es el profesor. Como que yo he hecho la separación, claro, el Eri Lane es el artista y el Eri Galás es el profesor. Hola. Perfecto. Mira, mira. Así lo he hecho como, o sea, no es que haya dicho ya, no, pero como que se ha ha dado dado. así, se ha dado así. ¿Sí? Está bien. Te agradecemos, Eri, por tu tiempo. No, de nada, gracias a usted. Estuvo Así muy bueno. que nos despedimos. Esto fue Sonidos del Desierto desde la ciudad costera de Atacama, Caldera. Sonidos del desierto. Las melodías del norte de Chile hacen eco en el arte. Conocemos las reflexiones detrás de creadores y creadoras que habitan los distintos territorios de un desierto que está lleno de vida y de música. Este programa es financiado con aportes del Fondo de la Música 2021 entregados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.